Hola, bienvenidos. En este nuevo tutorial aprenderemos a desarrollar bases de datos en nuestra plataforma Moodle. Para ello iniciamos nuevamente ingresando al curso que estamos diseñando y activando la edición. Para dar de alta una base de datos nos vamos a posicionar en el tópico en el que deseamos subir la base de datos y añadimos la actividad o recurso. En este caso vamos a seleccionar la primera actividad de la plataforma que se llama bases de datos. Un módulo de bases de datos es un área de almacenamiento de contenidos que se puede utilizar de manera colaborativa. Los estudiantes y los profesores pueden incorporar elementos específicos que el profesor diseña. Estos elementos pueden contener palabras, textos, imágenes, ligas de acceso, menús desplegables, archivos subidos, etc. Para iniciar la base de datos vamos a agregar el nombre de la base de datos, que en este caso voy a utilizar un ejemplo solicitando a los alumnos que suban en esta base de datos los artículos y la información de los artículos científicos que han investigado. Entonces mi base de datos se va a llamar artículos científicos investigados y en la descripción voy a establecer la información que el alumno debe conocer. Ahora continuamos revisando el concepto de entradas. Al igual que en el glosario, en las entradas tenemos el icono de si requiere aprobación por el profesor, sí o no. Aquí ustedes, si el maestro quiere revisar las entradas antes de ingresar, y si seleccionan el sí, y en caso de que las entradas pasan directo sin revisión, es el no. Si queremos que esto sea un trabajo colaborativo, podemos permitir los comentarios a cada una de las entradas que los alumnos están utilizando. ¿Cuántas entradas se requieren antes de que el alumno pueda ver la de sus compañeros? En este caso voy a poner que mi alumno tiene que subir 2 entradas para poder ver la de los demás compañeros y quiero que me generen un máximo de 5 entradas al final del proyecto. Para la disponibilidad tenemos que establecer 2 fechas muy importantes. La primera es a partir de qué día se habilita el ingreso de los datos en plataforma y qué día el alumno debe dejar de subir la información de los artículos. Y a partir del siguiente día posterior, que en este caso, en este ejemplo sería el 14 de abril, el alumno ya no podrá ingresar ninguna información a la base de datos porque procede la calificación y a partir del 14 de abril entonces no podrá ingresar nueva información. Si quiero que mi base de datos sea calificable, entonces recuerden que tendríamos que poner aquí qué forma de calificación queremos y una vez que me establezca la forma de calificación, entonces yo puedo establecer en la parte de arriba alguna calificación aprobatoria y también puedo poner aquí las fechas en las cuales permitiré que se evalúen las actividades. En la configuración común del módulo habría que hacerlo disponible. No hay ninguna restricción de acceso y en este caso para esta actividad, la finalización de actividad, debemos de seleccionar mostrar la actividad completada cuando se cumplan las siguientes condiciones y en este caso el alumno debe de generar mínimo 2 entradas para poder recibir una calificación aprobatoria. En el caso de que yo no agregue esta opción de número de entradas, el alumno solo podrá ver la base de datos pero no podrá interaccionar con ella. Guardamos cambio y mostramos. Como ven, aquí nos salen 2 restricciones que identifica la plataforma. La primera es que no hay campos definidos, aún no seleccionamos los campos que queremos que el alumno integre y tenemos que elegir un conjunto de ellos. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es crear un nuevo campo y como pueden ver podemos crear campos para que el alumno suba archivos, seleccione algún botón, una casilla que tenga una entrada de texto o que pueda ingresar una fecha, una imagen, un menú, etc. En este caso vamos a hacer un pequeño ejercicio, vamos a ingresar una entrada de texto y pongo aquí lo que quiero que el alumno ingrese. En este caso quiero que ingrese el nombre del artículo y aquí puedo poner alguna descripción de que quiero que el alumno lea sobre este campo. Si quiero que el campo obligatoriamente sea llenado, entonces selecciono campo requerido. Después puedo agregar un segundo campo, que en este caso voy a agregar un área de texto, que es un espacio donde el alumno puede escribir más información. En este caso quiero que el alumno agregue el resumen de artículo y que escriba en ese campo el resumen o el abstract que trae el artículo. También requiero que sea un campo de llenado obligatorio, pero nada más quiero una columna. Voy a agregar un nuevo campo. Voy a pedirle al alumno que además agregue el archivo PDF del artículo, pero no lo voy a poner como campo requerido porque muchas veces los artículos no son fáciles de descargar. En este caso entonces no va a ser obligatorio que lo agregue. Un siguiente campo sería
que el alumno ingrese una imagen que representa la investigación y puedo aquí especificar anchos y la alto de la imagen e incluso el tamaño máximo del archivo. Y por último voy a poner nuevamente un área de texto, una entrada de texto pequeño, y ahora le voy a pedir que ponga el año de publicación como campo obligatorio. Estos van a ser los campos que el alumno tendrá que subir, o yo como profesor también estaré desarrollando algunos de los comentarios o algunas de las publicaciones en la base de datos. Aquí ustedes pueden agregar cuántos campos consideren necesarios de acuerdo al proyecto que estén desarrollando. Lo segundo que hay que hacer es definir la plantilla. Entonces podemos poner una plantilla de lista, que son una plantilla básica, donde ustedes pueden aquí poner algo dentro de la cabecera y alguna información en el pie de página. Como ven, aparecerán estos campos: nombre del artículo, resumen, el artículo en PDF, etc. O bien una plantilla en la plantilla individual, como quieren que aparezca. Podemos desarrollar una plantilla de búsqueda avanzada, si es que quieren ustedes desarrollar una nueva plantilla. ¿Cómo va a parecerle a los alumnos la plantilla para añadir? Y simplemente, una vez seleccionados o hechas las modificaciones necesarias, se les da guardar. Y con eso hemos concluido la manera como debemos de generar una base de datos. Ahora voy a pasarme a la visión de estudiante para que vean cómo el estudiante puede llenar estos campos. Ahora voy a hacer un cambio de rol a estudiante para que vean cómo el estudiante puede ver la base de datos y llenar la plantilla. Yo aquí agregué una información dentro de la base de datos, llenando mi plantilla, poniendo el nombre de un artículo. Después agregué el resumen del artículo, el archivo en PDF y una imagen. Y aquí el año de publicación, que es 2011. De la misma manera, el alumno puede ingresar su propia entrada. En esta parte, el alumno deberá incluir el nombre del artículo. Aquí podrá llenar el resumen. Aquí podrá subir el archivo del artículo en PDF. De la misma manera podrá ingresar una imagen y el año de publicación. Una vez que el alumno guarda la información, así podemos encontrar la base de datos que se va acumulando: el nombre del artículo, el resumen del artículo, el archivo, la imagen y el año de publicación. Igual el alumno puede ver en la lista las entradas que llevan hasta el momento su grupo de alumnos o su profesor junto con él. Puede ver de manera individual cada uno de los artículos, pasando de uno en uno, o puede buscar el nombre del artículo, su resumen o el año de publicación. Como ven, esta es una excelente estrategia didáctica para el almacenamiento de contenidos que pueden ser importantes para tu curso.